Durante siglos, en distintas partes del mundo, se han documentado casos de personas que aseguran no tener control sobre su propio cuerpo. Personas que dicen escuchar voces, ver cosas que nadie más ve y sentir que algo más está dentro de ellas. Algunos lo llaman enfermedad, otros posesión. La ciencia intenta explicarlo como trastornos neurológicos, episodios psicóticos o efectos secundarios de medicamentos. Pero hay casos en los que incluso los médicos no logran dar una respuesta clara. Casos donde la línea entre lo clínico y lo inexplicable se vuelve peligrosamente delgada. Porque cuando eso ocurre, ya no se trata solo de entender lo que pasa, sino de decidir cómo enfrentarlo. Y a veces, esa decisión puede ser fatal. Der Hass lässt hier keine Der Neid über die andere Engel. Was gibt's nie Ruhe? Ruhe gibt's nur da oben. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió realmente, y aún así, es uno de los casos más perturbadores que se han documentado. Un caso que dividió a la ciencia, a la iglesia y a todo el que lo conoció. Bienvenidos a Misty Cat. Si te gustan las historias reales, suscríbete. Cada semana hay un nuevo misterio aquí en el canal. A principios de la década de los 70, en una casa común, vivía una familia profundamente religiosa. No había nada fuera de lo normal, hasta que una de sus hijas comenzó a cambiar. Su nombre era Anneliese Michel. Antes de todo esto, Anneliese era una joven tranquila, reservada, disciplinada, con una vida que giraba en torno a la escuela y a su fe. Creció en un entorno donde el sufrimiento no siempre era visto como algo negativo, sino como una forma de redención. Y quizá por eso, cuando todo comenzó, nadie imaginó hasta dónde llegaría. Anneliese tenía 16 años. Estaba en clase cuando su cuerpo dejó de responder. No fue un desmayo. Fue como si estuviera consciente, pero atrapada dentro de sí misma, sin poder moverse, sin poder hablar, solo sintiendo. Esa noche volvió a ocurrir, pero esta vez había una presión, como si algo estuviera ahí. Sus padres hicieron lo correcto. La llevaron con médicos. Después de varios estudios, llegó el diagnóstico: epilepsia del lóbulo temporal. Una condición que puede provocar convulsiones, pero también experiencias sensoriales intensas. Le recetaron medicamentos fuertes y durante un tiempo pareció estabilizarse, pero no del todo. Porque aunque las convulsiones disminuyeron, otras cosas comenzaron. Golpes en su habitación, ruidos sin explicación. Después, olores, algo podrido, quemado. Y luego, voces, no constantes, no claras, pero suficientes para que ella respondiera. Cuando los tratamientos dejaron de funcionar
La familia comenzó a buscar respuestas en otro lugar. No fue inmediato. Durante meses, Anneliese siguió viendo médicos, neurólogos, psiquiatras, pero ninguno lograba explicar completamente lo que ocurría. Y poco a poco, la situación empezó a salirse de control. Fue entonces cuando acudieron nuevamente a la iglesia. Al principio, la respuesta fue negativa. No había señales claras de posesión. Pero con el tiempo, eso cambió. Los sacerdotes comenzaron a notar algo distinto. Su rechazo a lo religioso ya no era incomodidad, era visceral. No podía estar cerca de símbolos sagrados. No soportaba oraciones. Y en algunos momentos, su comportamiento parecía ajeno a ella. El caso llegó entonces a 2 sacerdotes, Ernest Salt y Arnold Renz. Ellos observaron primero, hablaron con ella, con su familia, evaluaron todo y después solicitaron autorización formal. El permiso fue concedido en septiembre de 1975 y fue en ese momento cuando Anneliese pidió que todo fuera grabado, como si necesitara dejar constancia. El primer exorcismo comenzó ese mismo mes. Al inicio, todo parecía bajo control, pero en cuanto comenzaron las oraciones, su cuerpo cambió. Se tensó, se retorció, gritó. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. La sesión duró horas y al terminar, volvió a la normalidad. Hablaba con claridad, recordaba todo y pidió continuar. Ese fue uno de los detalles más perturbadores. Después de todo, Anneliese podía comportarse como si nada hubiera pasado. Estudiaba, hablaba con normalidad. Ese contraste era imposible de ignorar. Las sesiones continuaron, 67 en total, durante meses, algunas de hasta 7 horas. Su comportamiento se volvió más extremo. Se autolesionaba, comía cosas que no debía, se arrastraba, gritaba durante horas. Los sacerdotes afirmaban que había múltiples entidades, pero eso nunca pudo comprobarse. Con el tiempo, Anneliese dejó de resistirse y comenzó a creer que su sufrimiento tenía un propósito, que debía soportarlo, que estaba pagando por otros. Y en ese punto, la línea entre la fe y la realidad se volvió casi invisible. Dejó de comer, dejó de beber. Su cuerpo comenzó a fallar. Cada día estaba más débil. Y aún así, rechazó ayuda médica. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió. Pesaba alrededor de 30 kilos, por desnutrición y deshidratación.
Sus últimas palabras fueron: «Mamá, tengo miedo». Después, todo salió a la luz y comenzó la investigación. Sus padres y los sacerdotes fueron acusados de homicidio por negligencia. Los médicos dijeron que pudo haberse salvado. La defensa presentó las grabaciones y el caso dividió a todos. Neid über die andere Engel. Was gibt's in die Ruhe? Hay casos que no se olvidan por lo que ocurrió, sino por lo que dejan abierto. El de Anneliese Michel es uno de ellos, porque no es solo una historia sobre posesión, ni solo sobre enfermedad. Es una historia sobre límites, sobre lo que pasa cuando la fe y la desesperación se encuentran en el mismo lugar, cuando las respuestas no llegan y alguien tiene que decidir qué hacer. Y quizá lo más inquietante no es si estaba poseída o si estaba enferma, sino que en algún punto todas las personas a su alrededor creyeron que estaban haciendo lo correcto, y aún así terminó fatal. ¿Tú qué crees que realmente ocurrió con Anneliese? Cuéntamelo en los comentarios. Y si tú también tienes una historia paranormal, puedes enviármela. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte el próximo misterio. Nos vemos en el siguiente video, si es que algo no nos observa antes. Adiós.